Otro de los géneros que podemos considerar desmembrado de Tricoloma es el género Melanoleuca. Las especies de Melanoleuca se caracterizan porque tienen pues láminas blancas y escotadas y bastante apretadas, por tanto igual que Tricoloma, y la esporada es blanca, aunque la diferencia, como en el género anterior, precisamente está a nivel microscópico por las esporas con verrugas amiloides, como veremos a continuación. El pie es también otra característica macroscópica, pero que no es lo básico de la diferenciación del género, pero también es un pie corto y recorrido en casi todas las especies por fibrillas longitudinales un poco más oscuros, más o menos grisáceo, que hace que siempre el pie sea un poco más oscuro, lo cual, junto con que la coloración del sombrero también es muy oscura, que va de un marrón a un grisáceo más o menos oscuro, aunque hay algunas especies con una coloración más clara, pero ese contraste de sombrero y pie más o menos oscuro con unas láminas blancas es de donde le viene el nombre al género de Melanoleuca. En este caso, desde un punto de vista microscópico, pues los basidios no tienen ninguna diferencia con el resto de las tricolomas y de los géneros vistos. Son basidios los claviformes en forma más o menos de pera o de baite, y basidios también pues ensanchados desde cilíndricos a un poco claviformes y tetraspoides. Sin embargo, las diferencias están en las esporas. Las esporas, que son en general todas más o menos elipsoidales, tienen la pared decorada con unas verrugas que contienen almidón y que cuando se observan en Menzel pues se ven así oscuras, salvo pues una zona cerca del apículo por donde se sujetan al basidio, que está desprovista de verrugas, y esto es lo que se llama placa hilar. Por lo demás, pues aquí vemos una muestra de estas esporas con la placa hilar o placa basal, aquí la tenemos, y lo demás pues unas esporas muy características. En general, si cogemos una muestra, en las esporas es un carácter importante a nivel de género, pero no tanto de especie, porque como vemos aquí, la morfología de las esporas de las distintas especies es totalmente similar, por tanto no son elementos diferenciales a nivel de sistemático. Sin embargo, sí que son los cistidios, y en eso también es una gran diferencia con Tricoloma, en el cual el Tricoloma antiguo, el de ahora, cuyas aristas pues son homomorfas, no tienen cistidios. Aquí todas las aristas de las láminas son heteromorfas, es decir, presentan cistidios, y la mayoría de ellos también en las caras. Estos cistidios, pues su morfología, la presencia y su morfología son caracteres de importancia sistemática. Pueden ser fusiformes, pueden ser lanceolados, puede ser en pelo de ortiga, que son con una base gruesa y terminados en un cuello más o menos largo, a veces cónico y a veces cilíndrico, lo que se conoce como pelos de ortiga. Aquí tenemos el Tricoloma melanoleuca, está en pelo de ortiga de Melanoleuca excisa. Aquí la Melanoleuca cognata, que tiene unos cistidios lanceolados, aparte de otros más clásicos, y la Melanoleuca brevipes con pelos de ortiga, que macroscópicamente vemos que es muy difícil diferenciar las distintas especies, se parecen mucho, teniendo presente, como ya hemos dicho muchas veces, que las coloraciones varían mucho de unas muestras a otras, depende de las condiciones ambientales, y por tanto en este género es importantísima la microscopía y en concreto los cistidios de arista. Por lo demás, la cutícula pues es filamentosa, formada por hifas así entremezclada, con algunas terminaciones un poco emergentes y muy ligeramente gelificadas, como vemos aquí, pues muy poco separado, de manera que podríamos decir que en general las melanoleucas son de superficie seca,
y eso sí, las hifas de la cutícula en general, la mayoría carecen de fíbulas en los tabiques.